7:44 en el territorio continental ecuatoriano. Diálogo en Ecuador Radio este jueves 24 de diciembre con el gerente general de COFACE, Pedro Sánchez. Nos ha dado cuenta de esta situación en algunos países de América Latina. Esta crisis en donde ustedes van advirtiendo del paso de un promedio bueno en el 2014 a un promedio sensitivo, una alerta roja. ¿Hasta cuándo puede durar esto? O sea, ¿cuáles son las fórmulas? Muy difícil establecer una fórmula matemática, pero ¿hasta cuándo puede durar esto si no hay las rectificaciones oportunas? Ok, a ver, nosotros en el corto plazo no vemos que vaya a haber una mejora significativa en general en los países analizados. Lo que vemos es que el precio de los commodities se va a mantener bajo durante algún tiempo más. Y commodities en general, ¿no? En nuestro caso, en la economía ecuatoriana, el precio del petróleo es el que más afecta, pero en general todos los commodities, metales, obviamente el petróleo, productos alimenticios, están con un precio bajo y no se ve en el corto plazo una mejora en el precio, básicamente por dos razones. Por el un lado, hay una sobreoferta de producción de nuestros commodities a nivel mundial, y por el otro lado hay una caída en la demanda de esos productos, porque países, por ejemplo, como Rusia, están atravesando una situación complicada y son países consumidores de nuestros productos. Entonces, en la medida en que estas economías no se vayan recuperando, no va a subir la demanda y nuestra situación y los precios de nuestros commodities van a estar todavía con niveles bajos. Entonces, ¿qué alternativas nos quedan? Finalmente, ahí básicamente lo que vemos es que hay que avanzar, en nuestro caso particular del Ecuador, avanzar en acuerdos comerciales que nos permitan ampliar nuestros mercados internacionales. El caso de la Unión Europea es uno de ellos, en donde rápidamente deberíamos llegar a acuerdos que nos permitan expandir nuestros mercados de exportación. Como muchos otros países en América Latina, Colombia, Perú, no solo con la Unión Europea, con China, con Singapur, con Canadá, la Alianza del Pacífico. Quizás en eso no se necesita un mayor empuje para dejar, por un lado, el discurso político que es tan negativo y pasar al pragmatismo. En la parte práctica, básicamente lo que tenemos que enfocarnos es en crecer en el volumen de nuestras exportaciones. Si es que actualmente los precios están bajos, lo que hay que lograr es incrementar el volumen. Y más que eso se logra, el volumen. Sí, por el momento, porque el precio va a estar bajo durante un buen tiempo más. Entonces la alternativa es crecer en volúmenes de exportación. Y ahí lo que nos queda es ampliar mercados. Entonces, como usted bien lo dice, Miguel, hay alternativas. La Alianza del Pacífico son mercados muy interesantes en donde se puede trabajar en este tipo de asociaciones comerciales con otros países que nos permitan de cierta manera incrementar nuestras exportaciones no petroleras e ir compensando esa caída que tenemos en las exportaciones petroleras, en nuestro caso particular del Ecuador. Otros países tal vez nos llevan un poco de ventaja en este tema y están trabajando en esa línea. En ese sentido, ¿cómo ve el panorama del 2016? El panorama, nosotros hemos hecho una medición también del riesgo país. Tenemos nuestro propio índice de COFACE, el riesgo país, y el riesgo país del Ecuador también ha tenido una afectación de una calificación B a C, sigue siendo alto. El crecimiento económico de la economía ecuatoriana va a estar alrededor del 0.1% según el Fondo Monetario Internacional, o sea, prácticamente igual. Entonces vemos un nivel tal vez de estancamiento económico, no una recesión, no un decrecimiento económico, pero sí un estancamiento en el año 2016, en donde las empresas van a tener que trabajar activamente en lograr nuevos mercados, van a tener que trabajar también en cuidar sus niveles de liquidez, porque obviamente se pueden enfrentar a mayores riesgos de impago por parte de sus clientes con quien tienen cuentas por cobrar. Ser más austeros en las inversiones, cuidar el capital que se cuenta. Cuidar el capital con el que se cuenta, probablemente proyectos de inversión que requieren muchos recursos, postergarlos un poco y darle prioridad a la actividad del día a día, al giro del negocio del día a día. Por ahí vemos que vamos a estar moviéndonos en un escenario un poco incierto, pero al mismo tiempo también brinda oportunidades. Normalmente este tipo de situaciones abre oportunidades para que la creatividad y la innovación de la iniciativa privada para buscar nuevos mercados y clientes.
Mucho se trata de confundir con este indicador del riesgo país, porque el caso ecuatoriano paga y el gobierno reivindica hasta ayer el pago de los bonos global, que ha sido destacado, el cumplimiento de los compromisos internacionales, pero internamente deja de cumplir con el pago a las empresas y le pide paciencia este 2016. ¿Qué significado tiene el indicador del riesgo país? A simple vista un ciudadano puede tomar, qué bien que el Ecuador cumple con el pago de los bonos en el exterior, pero no mejora el riesgo país. No mejoró el riesgo país. Lo que vimos es que a pesar de que el Ecuador pagó puntualmente los bonos del riesgo país, tuvo un ligero incremento. Y esto viene dado porque el riesgo país no depende únicamente de las acciones del gobierno. También depende de varias situaciones que está enfrentando la economía ecuatoriana, como la caída del precio del petróleo, como una disminución generalizada de la actividad económica, un incremento del desempleo también que ha habido en los últimos meses. Todos estos factores entran en la medición del riesgo país. Entonces, si bien es una muy buena señal del gobierno haber pagado puntualmente los bonos, hay otros factores que están afectando ahí que no han permitido que baje este indicador. Ahora, el riesgo país no solamente le afecta al gobierno en el momento que quiere salir a un mercado internacional a colocar bonos y a obtener financiamiento. En realidad nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque cuando una empresa... los créditos en el sector privado. El tema de los créditos en el sector privado. Cuando una empresa quiere ir a un banco extranjero a conseguir un crédito, también el costo de ese crédito va a ser mayor. Entonces es un tema que en realidad nos afecta a todos. Puede parecer un tema muy macro que afecta únicamente al gobierno y a sus niveles de endeudamiento, pero en realidad nos está afectando a todos. Esto pasa, Pedro, también por los mensajes de seguridad y de confianza en un mercado que se ha alterado por esta crisis económica. Por ejemplo, ayer se glosaba que pese a que causó resquemores no solo en el sector empresarial, sino en general entre los ecuatorianos, dos proyectos muy polémicos de herencias y plusvalía, se lo vuelve a anunciar. Entonces, desde el sector privado se dice, se convoca una alianza público-privada, que es muy importante, que es bueno, pero al renglón seguido se envían mensajes que no generan confianza en una sociedad. Así es. En realidad, en este momento, desde nuestro punto de vista, ya como empresa privada, lo que vemos es que se necesita unión y señales que permitan continuar con la actividad privada, con la innovación, la creatividad y el emprendimiento, que son cualidades características de la iniciativa privada. Y este tipo de señales del gobierno lo que están haciendo es un poco frenar ese tipo de iniciativas, porque la empresa privada está a la expectativa de lo que ocurra con la ley de herencias y de plusvalía, a ver cómo van a quedar finalmente esos proyectos de ley para definir si continúa o no con determinados planes que puedan tener de inversión, de crecimiento, de generación de nuevas plazas de empleo. Entonces, tal vez, si bien el gobierno tiene mucho empeño en impulsar esas dos leyes, tal vez desde nuestro punto de vista no es el momento para hacerlo. En este momento, tal vez... En estas condiciones lo que se aun cuando se ha flexibilizado determinadas tablas, el mensaje es lo que cala. El mensaje es lo que está afectando al final del día. Tal vez en la actividad privada necesitamos otro tipo de mensajes. Ahora, usted hablaba de un tema importante, la ampliación de mercados y no depender solo de productos tradicionales. ¿Cómo lograr que países como el Ecuador dejen de depender mayoritariamente del petróleo? Ahí está el ejemplo de ese fracaso, esa irresponsabilidad en el manejo de Venezuela, por ejemplo. ¿Cómo dejar de depender de esos productos para ampliar, si se consiguen más mercados, ampliar la oferta de productos del Ecuador? Creo que el Ecuador ha dado pasos importantes ya en diversificar su oferta de exportación. Ya el peso que tienen las exportaciones no tradicionales dentro del total cada vez ha sido más importante y esa tendencia hay que mantenerla. El Ecuador creo que ha estado caminando para industrializar su producción agrícola y pasar de ser un exportador neto de productos agrícolas primarios a ya tener una exportación agroindustrial y en otros casos industrial pura.
y de servicios también. Por ejemplo, el caso del software ecuatoriano es un ejemplo que destaca el talento de la iniciativa privada ecuatoriana, que también está exportando software. Ahí es conocimiento puro lo que se está vendiendo y es valor agregado. En esa línea creo que hay que fortalecer trabajando conjuntamente sector público y sector privado para potenciar este tipo de exportaciones, que nos permitan ir cada vez dependiendo menos del petróleo y generar exportaciones de valor agregado. Ahí hay ya señales buenas por parte del gobierno en algunas leyes, en algunos proyectos en donde se ha estado trabajando en esta línea, pero creo que hay que fortalecerlo y tal vez por ahí en estas condiciones necesitamos mucho más la empresa privada, necesitamos mucho más de ese tipo de señales y de trabajo conjunto, más que otro tipo de proyectos de ley que puedan estar frenando la iniciativa privada. ¿Cómo salir lo que ustedes califican en esta encuesta de el promedio sensitivo, una alerta roja, y volver por lo menos al promedio bueno amarillo? Bueno, este es un tema que va a tomar todavía un poco de tiempo. Como le decía, las economías de América Latina están interrelacionadas entre sí. Entonces, por ejemplo, la caída en la demanda de Brasil ha afectado a la economía de Argentina, porque Argentina exporta mucho hacia Brasil. Brasil, obviamente, al ser el gigante de Sudamérica, también la caída en la demanda afecta a otros países. La devaluación en Colombia, como es muy bien sabido, ha afectado obviamente a la economía ecuatoriana, y así todas están interrelacionadas. Igual en la Perú, medida, igual en Perú también. Que también muchas empresas peruanas se han beneficiado de que en Ecuador tenemos una moneda dura y están exportando mucho más hacia el Ecuador. Entonces también ahí hay ganadores y perdedores en este tema. Pero en la medida en que las economías de América Latina vayan llegando a un nuevo equilibrio, ya digamos pasó el boom de los commodities y ahora todas las economías tienen que ajustarse a un nuevo equilibrio, ahí se irá saliendo de esta crisis, de esta situación complicada que están afectando a las empresas, a sus niveles de pago a proveedores, pero de a poco. Y nosotros en el corto plazo, y al decirle corto plazo, en el 2016 hasta mediados del 2017, no vemos que esta situación vaya a cambiar inmediatamente. Será un tema de que el ciclo económico está en la parte baja y tendrá que poco a poco ir volviendo a un... Y habrá que hacer las cosas bien, con responsabilidad. Con responsabilidad, las empresas tendrán que, como hablábamos, cuidar mucho su flujo de caja. La liquidez en este momento es lo más importante. Por eso probablemente proyectos de inversión que consuman recursos van a tener que quedar postergados para darle prioridad a la liquidez, al cash de la compañía. Bien, muchas gracias la presencia en Ecuador Radio del gerente general de Cofase, empresa de seguros de crédito en América Latina, por este análisis de lo que sucede en la región. Un gusto tenerlo aquí en Miguel, gracias, un gusto, gracias por la invitación. Muy amable.